hizo el Señor, me alegraré y me gozaré, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, entrar a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios. ¿Dónde está la alabanza? Pues ya los diré que llegaron ustedes, pero ¿dónde está la alabanza? Entrar a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dice, alabadle y bendecid su nombre. Cada vez que entramos a donde está la iglesia reunida, ya sea un lugarcito de estos o una casa, es necesario que traiga la alabanza en sus corazones. ¿Y la alabanza de dónde nace? De un corazón agradecido, ¿verdad? ¿Si alguien agradecido aquí con Dios? Amén. Amén, porque Él va a hacer cosas grandes y Él nos va a hablar en esta tarde. Vamos a darle lectura a la palabra. Dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable. La gente se le caía en la piel a pedazos, apestaban, y luego los sacaban fuera de la ciudad. Y estaban 10 leprosos. Dice que cuando vieron a Jesús, dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ven a Jesús, le gritan porque vieron una esperanza en Él, y le dice el Señor: váyanse, mientras ustedes van a ir caminando, van a ir sanando. Y ocurre algo milagroso y poderoso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Iban caminando, y en lo que iban caminando rumbo a los sacerdotes, la lepra se les empezó a ir y empezaron a quedar sanos. Imagínate que van dando pasos y van caminando, y toda la pudrición que cargaban en su cuerpo se empieza a ir. Es algo impresionante. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Eran 10 y todos fueron sanados, pero dice la palabra de Dios que nomás uno se regresó. Y aquí vemos cuando hay un corazón agradecido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y se postró el rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Nomás uno se regresó. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El título de este mensaje es ¿por qué sigues a Jesús? Esa es una pregunta. Y le voy a pedir a la hermana Alicia que por favor pase y ore por nosotros, para que Dios nos ayude a predicar esta palabra. Puedes tomar tu lugar, y si gustas cerrar tus ojos con nosotros y hacer esta oración juntamente con la hermana. Damos gloria, Señor Jesús. Damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu nombre, Señor. En el Salmo Padre 78 dice, 78 dice el Señor: pueblo mío, escucha mi enseñanza, inclina tus ojos, inclina tu oído a mis palabras. Gracias, Señor. Te pido, pongo en tus manos a nuestro hermano, a nuestro pastor, Señor. Úngelo, ministralo, que tu palabra fluya de sus labios, inunde nuestros corazones y permanezca para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción le quiero decir, puede tomar su lugar los que les gusten sentarse. Dice, hay gente que sigue a Jesús por miedo. Estos hombres estaban leprosos, y obviamente cuando se arrimaron a Jesús, ellos habían escuchado que Jesús sanaba personas, y cuando lo ven al maestro, ellos se arriman, lo siguen. Y está bien seguir a Jesús. ¿Hay aquí algún seguidor de Cristo? ¿Hay aquí un seguidor de Cristo? Es bueno seguirlo, pero mucha gente sigue a Jesús cuando están en un problema, y eso está bien, porque Jesús te puede sacar de tu problema. ¿Cierto o no es cierto? A ver, digan amén conmigo. ¿Cierto o no es cierto? Si se han arrimado a Jesús y le han dicho: Señor, sácame de esta, y lo ha hecho. Yo estoy aquí porque lo ha hecho el Señor. Entonces es bueno seguir a Jesús con la intención de que nos ayude, pero esa no debe de ser solamente la intención de nosotros al seguir a Jesús. Cuando una persona está en problemas que humanamente no puede resolver, se arrima a Jesús y está bien. Hay gente que a veces tenemos problemas legales. ¿Alguien aquí ha tenido problemas legales?
¿Nadie ha tenido problemas legales? Que siente que ya le va a llegar la soga al cuello y que ya no haya la salida. Hay gente que sigue a Jesús porque tiene miedo de perder casas o trabajos. Están siendo amenazados porque van a perder una casa, un trabajo, y buscan a Jesús. Hay gente que ha estado en la cárcel y están amenazados con volver otra vez a la cárcel y atemorizados buscan a Jesús. Hay gente que van a deportar. Yo he conocido gente que le ha dado la noticia al gobierno de que los van a deportar a México y se van a la iglesia y empiezan a pedirle a Dios, porque Dios es el dueño de todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta nación es gobernada por un presidente, pero ese presidente hay uno más alto que él y se llama Jesucristo de Nazaret, el cual tiene la última palabra en todas las cosas que puedan pasar. Los gobernantes son puestos por Dios, pero hay un gobernante más soberano y más poderoso que ellos y se llama Jesús. Hay gente que sigue a Jesús por todo este tipo de cosas y está bien, pero seguir solamente a Jesús para que nos haga un milagro cuando lo necesitamos, eso es lo erróneo. Es bueno seguir a Jesús para que nos saque de un problema, porque saben que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios que Jehová es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona ¿de qué? Y de misericordias. Él es bueno, ¿verdad? Pero no solo debemos seguir a Jesús por esos miedos, hermanos. Ahí es el problema, que cuando estemos atemorizados busquemos a Jesús solamente por el problema. Es ahí donde es erróneo, es ahí donde estamos mal. A Jesús se le sirve, a Jesús se le adora y a Jesús se le glorifica por la gratitud de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús se le adora, se le glorifica, no por lo que vaya a hacer o por lo que esté haciendo. Se le glorifica porque en una ocasión, hace 2000 años, a Él le plació por amor salvarnos a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Él fue escarnecido, fue escupido, fue clavado en una cruz porque te ama. Dile que está a tu lado: Dios te ama. Él te libró del infierno. Entonces a Jesús se le adora por eso, hermanos. Si solamente le seguimos por esos miedos, y al sacarnos el Señor de esos miedos le damos la espalda, no está bien eso. ¿Verdad que no está bien eso? O al pasar por ese tipo de problemas, cuando aún somos cristianos, nuestra fe se pierda, es erróneo. ¿Ustedes saben que los cristianos también vamos a pasar por problemas? ¿Ustedes saben que los cristianos también algún día vamos a estar parados frente a un médico que nos va a dar un diagnóstico? Ustedes saben que también a los cristianos les pasan enfermedades, porque ahorita se predica un evangelio light, un evangelio donde te aseguran que tú nunca vas a pasar por aflicciones, por angustias, por persecuciones, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La verdadera fe de un cristiano se deja ver cuando el mundo se te está derrumbando y todavía sigues alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Hay alguien aquí que adore a Jesús en esta tarde? ¿Hay alguien que le dé gloria, honra y alabanza al que vive y reina para siempre? Esa es la verdadera fe, hermanos. Es un error muy grande que al ser cristianos y estar sirviendo a Jesús pensemos que nunca nos va a pasar nada. Eso es un error. Otros, hermanos, seguimos a Jesús solamente cuando estamos enfermos o en peligro de muerte. En este caso me cuento yo, porque yo seguí a Jesús cuando yo estaba en un hospital y me dieron 3 días de vida. Lo seguimos a veces por miedo a una enfermedad que estamos padeciendo o a una enfermedad que nos han diagnosticado. Nos arrima Jesús, ¿verdad? Cuando la noticia que nos han dado nos pone helados, como si nos hubieran aventado una cubeta de agua y empieza a caer el agua helada por todo nuestro cuerpo y empezamos a sentir un frío en el alma que te hace temblar de pavor, donde ya no hay poder humano que te pueda ayudar, y cuando te han dado un diagnóstico médico donde ya no vas a poder salir adelante y el doctor te ha dicho que tienes 3 días de vida, es ahí cuando nos arrimamos a Jesús. Y eso es muy bueno, porque te tengo buenas noticias. Jesucristo todavía tiene poder para salvar gente. Jesucristo todavía tiene el poder para librarte de los lazos de la muerte. Jesús, hermanos, todavía tiene poder para levantarte, pero te tengo que concientizar para que tengas cuidado de por qué estás siguiendo o por qué quieres seguir a Jesús. Hay noticias que te helan el alma, hermano. Hay noticias en las cuales ni el dinero, ni tus amigos, ni tus familiares, ni el doctor, ni Estados Unidos te va a poder sacar. Cuando te dan un diagnóstico de muerte, no va a haber el poder humano que te saque. Pero si tú eres sincero con Dios, hay uno que se llama Jesús y puede sacarte de ese problema.
Y está bien eso, pero seguirlo, hermano, solamente por eso es ahí donde estamos mal muchas veces. No es lo correcto. Ciertamente, hermano, te recomiendo que cuando te lleguen esas noticias te arrimes a Jesús, porque Jesús es el que te va a dar fuerza para salir adelante. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro refugio? ¿Cuántos saben que Jesús es nuestra ciudad amurallada? ¿Cuántos saben que Él llevó nuestras enfermedades? Pero seguirlo solamente por eso, hermano, no es el motivo correcto. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros arrimarnos a Jesús y al buscar su sanidad por miedo solamente, y nos arrimamos y le decimos: Señor, me acaban de detectar el VIH, me acaban de detectar el SIDA, me acaban de detectar un cáncer terminal, me acaban de detectar un diabetes, y empezamos a arrimarnos a Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo conoce desde antes de que tú nacieras toda tu trayectoria. Te lo tengo que decir, la palabra dice en el libro de los Salmos, dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Jesús pegaba sus ojos en el vientre de nuestra madre y nos estaba viendo. Dice que Él nos entretejió en lo más profundo de la tierra, y el embrión de nosotros vieron sus ojos. El Señor Jesucristo estaba antes del Génesis, y Él conoce desde el Génesis hasta el Apocalipsis antes de que nosotros lo conozcamos a Él. Él es un Dios eterno que se mueve en la línea de la eternidad. Entonces, arrimarnos a Jesús cuando estamos desesperados y cuando el alma se nos está enfriando y estamos siendo congelados por el miedo, y arrimarnos a Él es bueno, pero arrimarnos solamente por eso es lo malo, porque Él conoce todas las cosas. Ese miedo que te motiva a arrimarte a Jesús está bien, porque Él te va a sacar de muchas que tú vas a enfrentar en esta vida, aún siendo cristiano. Están muy serios, hermanos, denle un aplauso a Dios. El peligro aquí, te tengo que decir, es que te arrimes a Jesús solamente por ese motivo y luego Él te sane. Porque al sanarte, ese miedo se te va a ir. Si tú te arrimaste a Jesús cuando estabas enfermo y Jesús te sanó, ese miedo se te va a ir. Y ese miedo que usaste de una manera buena, y ese miedo te empujaba a leer la Biblia 3 veces al día, a postrarte delante del Señor y a decirle: Señor, tengo miedo, me estoy muriendo, me acaban de detectar este cáncer, este SIDA, me van a amputar un pie, me voy a quedar ciego por el diabetes, ayúdame, Señor. Y cuando Dios te saca de ahí, si te sana, y si ese miedo es lo único que se está motivando a seguir a Jesús, cuando esas enfermedades se vayan, vas a perder la pasión por Jesús. Y eso es lo malo, hermanos. Ese miedo que te hacía servir a Jesús cuando se vaya, ese miedo que te hacía ir a la iglesia cuando tú estabas a punto de morir o en esa necesidad, cuando ese miedo se vaya, se va a quitar esa devoción por Jesús. Cuando eres sanado y solamente te arrimaste a Dios por temor, tus ganas de seguir a Jesús se irá. Pues no era amor a Jesús lo que te hacía hacer todo lo que hacías, sino solamente el miedo, hermanos. ¿A quién le gusta que que una persona ayude a alguien y cuando esa persona ya no te necesita, te da la espalda? ¿A alguien le gusta eso? Te tengo que decir que Jesús tiene corazón. Y cuando recibimos de Jesús lo que le pedíamos en oración, hermanos, y Él sabe que nosotros, cuando estamos desesperados, el miedo nos está motivando a seguirlo. Cuando ese miedo se vaya, se va a ir, hermano, y abandonaremos a Cristo. ¿Sí me están comprendiendo el mensaje? Amén. Si nosotros solamente nos motiva el miedo y la necesidad de seguir a Jesús, cuando Él nos sane, hermanos, lo vamos a abandonar y lo vamos a traicionar. Y sabes una cosa, te tengo que predicar este mensaje como si fuera el último mensaje de mi vida, porque he estado viviendo etapas difíciles en mi vida y no sé si mañana voy a morir, no tengo la vida comprada y se me va a demandar una responsabilidad. Si tú estás siguiendo a Jesús o lo seguiste y Dios te sanó, Dios te libertó, Dios te quitó el cáncer, Dios te quitó el SIDA, Dios te quitó la preocupación del problema, y cuando se te fue el miedo te volviste al mundo, hermano, corres el peligro de irte al infierno. Corres peligro de pasar la eternidad en el infierno. Dice la Biblia que hay un infierno cuando nuestro corazón para de latir. Ahorita está bombeando sangre, tiene millones de pulsaciones por día, por año. El corazón no para de latir. Pero cuando ese corazón físico tuyo para de latir y ya no bombea sangre, en el momento que mueres vas a pasar a 2 lugares solamente. ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno
por la eternidad. Ahí no hay reloj, calendarios ni tiempo. Dice la Biblia que es como un lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde te vas a estar quemando por la eternidad. Entonces seguir a Jesús solamente por miedo y al Él sanarte y tú irte, corres peligro de ir al infierno. Y es peligroso, hermano. Cuando te arrimas solamente a Jesús por un beneficio para que te sane, hermano, la palabra de Dios en el libro del Génesis, le voy a dar un dato importante para que usted lo busque en el Génesis. Dice la palabra de Dios que al ser humano solamente se le dieron 120 años. Cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba lidiando con los seres humanos, dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el humano, porque ciertamente Él es carne y en los designios de su corazón siempre tienden al mal. Dijo: mas serán sus años 120 años. Y te voy a dejar una tarea. Al cabo nos gusta el celular, ¿verdad? Váyanse a Google y pónganle ahí ¿cuál es la persona que ha durado más tiempo en la tierra? Y yo hallé una 123, creo 126, no sé, pero ninguna ha pasado de los 130. Nadie. Lo cual verifica que la palabra de Dios es veraz. Y el libro de los Salmos, el salmista en un salmo dice que los años del ser humano son 80. Cuando llegas a 80 años, dice la palabra de Dios que ya es fastidio. Tengo un amigo internado ahorita, mi vecino de enfrente de la casa, tiene 92 años. El otro día fuimos y lo levantamos, yo y Francisco, está a punto ya de morir. Tiene 92 años. Si Dios nos sana, nos levanta y nos regresamos al mundo otra vez, va a llegar el día en que vamos a morir. El que más tiene 120 años está bien, pero no todos la vamos a hacer ahí. Porque muchos de nosotros somos modelo 74, pero traemos más de 600,000 millas en el motor. Ya no nos funciona el distribuidor. Ya nos andan rechinando las balatas. El hígado de su servidor está inflamado. El páncreas me duele cada 4 meses. Si Dios me sana completamente y me regreso al mundo, corro peligro. Mejor que me tenga así Dios, porque me conozco. Me conozco. Mire, hermano, los 10 leprosos que le mencioné al principio, ¿cuántos fueron sanados? Ahí están aquí. ¿Cuántos fueron sanados? 10. Hace 2000 años. Pero ya murieron. ¿Sí es cierto o no? Incluyendo el que se regresó y se postró ante Jesús, ya murió. La gran diferencia, hermanos, entre los 9 y el que se regresó fue que no nos da registro la Biblia si los 9 están en el infierno quemándose por malagradecidos. No nos dice la Biblia dónde están. Pero lo que sí la Biblia nos dice con certeza es dónde está el que sí se regresó a darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 17:19, hablando de este leproso cuando se postró ante los pies de Jesús. Le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si notas la palabra de Dios, a ver si lo puedes poner ahí. Lucas 17:19 le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Están aquí? ¿Tu fe te ha qué? Todos vamos a gritar si queremos lo que te voy a decir. ¿Jesús sigue sanando? Dije, sí. A ver. ¿Jesús sigue sanando? Amén. ¿Se lo respaldo con la Biblia? Sí. Marcos 16 dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Así dice la Biblia o no? ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, ¿verdad? Esa sí nos gustó. ¿Cristo sigue sanando? Amén. Pero según su voluntad. Esa no nos gustó mucho. Hermano, si Él te ayudó y te sanó y le diste la espalda, ¿hay garantía de que cuando lo vuelvas a necesitar Él te ayude, hermano? Hay garantía. Yo no puedo predicar mentiras. Hay garantía de que cuando te paraste en el doctor y te dijeron: toma, este es tu diagnóstico, y lo fuiste y buscaste a Dios y Dios te sanó, y te vuelves a enfermar, ¿hay garantía de que Dios te sane? La respuesta es no. El sí lo dijeron bien recio. La respuesta es
No. ¿Jesús sanará físicamente a todos? No. Si así fuera, hermano, ahorita me fuera al hospital OU y al Inter y se sacaba a todos los que tienen un dolor ahorita en el páncreas. ¿Oraremos por los enfermos? ¿La iglesia? Sí. ¿Y vamos a ver gente sanar? Sí. ¿Cuántos han sido sanos aquí? Amén. ¿Cuántos han sido sanos aquí? Amén. Hermano, mira, yo evangelicé a mi familia, y cuando ellos empezaron a ir a las células, como fue Víctor, ellos iban en unos hoyos de depresión. Y como yo ya había salido de la depresión, cuando iban llegando yo decía, yo sé lo que ellos vienen sufriendo. Iban tristes, ibas en un mundo gris, ibas llorando, nada te saciaba, tenías casa, carro, dinero, perros, gatos y hasta ratones en la casa, pero nada de eso te saciaba. Sentías tristeza, estabas vacío del corazón. Sin embargo, cuando viniste a Cristo, Dios te sanó y te levantó y te dio una nueva esperanza y te dio una nueva razón para vivir. Y Él ha constatado que Él es real, que Él saca del pozo de desesperación a los que lo necesitan. ¿Cuántos han sido libres de la depresión? ¿Cuántos han estado en la depresión? Yo prefiero estar muerto que volver a la depresión, hermanos. Yo me levantaba ahí en El Paso, Texas, iba manejando un carro Monte Carlo como esos que manejan los cholitos ahí, y yo decía, esta vida no tiene sentido. Traigo la cartera llena de dinero porque era bien transero y andaba metido en diferentes cosas ahí en una discoteca en Juárez, robando y haciendo y vendiendo. Y cuando traía mi bolsota llena de dinero, cuando amanecía decía, esto no es vida, me siento morir, me siento el más miserable, esta vida no tiene razón de existencia, esta vida no sirve para nada. Miraba a toda la gente contenta, yo vivía en un mundo oscuro y gris, pero llegó Cristo Jesús y nos levantó, hermano. Llegó Cristo. Llegó el amigo fiel y nos dio una nueva razón de existencia. Yo he estado en la depresión y Dios puede sacar a alguien de la depresión, hermano. Él es grande y poderoso. Él es majestuoso. Él es el que nos da nueva razón de existencia. Él es el todopoderoso y nos ha sanado a muchos, hermanos. Pero si nos ha sanado, de todos modos un día vamos a morir. ¿Sabes qué es lo que quiere Jesús de nosotros, varones? ¿Sabes qué es lo que quiere? Aparte de prosperarnos y de darnos casa y de darnos carro y de darnos dinero, porque somos bendecidos. Si hay alguien bendecido aquí, lo que más anhela Jesús de ti, lo que más anhela Jesús de ti es pasarse la eternidad contigo. Y quieres que te lo demuestre con una frase que me gusta mucho. Jesucristo prefirió morir a vivir sin ti. Porque Él no tenía necesidad de dejar su trono de gloria, y cuando vio que Fernando Esquivel iba a pasar la eternidad en el infierno, dijo, yo prefiero morir a pasar la eternidad sin Él. Dios no solamente quiere prosperarnos ni quiere levantarnos, quiere pasar una eternidad contigo. Él te ama, te anhela, te desea. Él te desea, hermano, más que tú deseas a tus hijos. ¿Has estado a punto de perder a un hijo? ¿Has tenido un hijo enfermo? ¿Has tenido un hijo que ha andado en las drogas y no está en la casa? ¿Lo has tenido así? ¿No has sentido que el alma se te enfría y prefieres morirte a perderlo? Ese es el sentimiento que tiene Dios en el corazón de nosotros, hermanos. Ese es el sentimiento que siente Dios por nosotros. Él quiere abrazarnos, Él quiere besarnos, Él quiere que pasemos tiempo en su presencia. Él quiere que volvamos otra vez como cuando estábamos necesitados. Él quiere otra vez volver a ver nuestras lágrimas, sentir que lo adoramos por lo que Él es. Él quiere sentir, hermano, que tú lo amas, que tú lo valoras, que tú lo respetas y que tú le sirves. Amén. Y quiere pasar la eternidad contigo, hermano. Hermano, te tengo que decir que en este tiempo se están predicando muchas mentiras, y si yo te he mentido, también perdóname. Te voy a decir por qué. Nos han mentido, hermanos, al predicarnos un evangelio que nos amolda solamente a este mundo. ¿Sí? Nos han mentido si solamente se nos enseña cómo vivir en esta tierra y no se nos prepara para la eternidad. Nos han mentido si nos predican que si tienes fe jamás tendrás enfermedades ni problemas. Es una mentira, hermano. Es una mentira lo que se nos está predicando muchas veces. Hay gente que vivió en la iglesia primitiva, como el apóstol San Pablo,
Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 19 versículo 11, y a través de la mano de Pablo se hacían grandes milagros, de tal manera que le quitaban los pañuelos y los delantales de su cuerpo y se los llevaban a los enfermos y a los que tenían espíritus inmundos y eran sanados. Pedro levantó un paralítico con una sola palabra. Los apóstoles de aquel tiempo se movían en un poder que no se ve en la iglesia, hermano. Los apóstoles se movían en un poder que ellos declaraban una palabra y milagros pasaban. Se abrían cárceles, se levantaban muertos. Pero te digo una cosa, todos esos apóstoles ya murieron. Ellos también ya murieron. Entonces, hermano, ¿de qué nos sirve a nosotros que seamos sanados si todos algún día vamos a morir? Nos mintieron, hermano. Si se nos ha predicado que Dios está obligándonos a sanarnos a todos, dile que está a tu lado, Dios no está obligado a sanarte. Delante de Dios te lo tengo que decir. Se nos ha mentido o hemos mentido si predicamos que como cristianos jamás pasaremos por sufrimientos y adversidades. ¿Sabes cuántas veces he estado en el hospital desde hace 20 años que me diagnosticaron con una enfermedad? Más de 100 veces, muchas veces. Ya cuando llego a las enfermeras me dicen, sí, póngase la bata y cuéstese. Ustedes me han visitado varias veces. Pero te digo una gran verdad, hermano. Esta te la tienes que guardar en tu corazón. ¿Listos, Yo sé que suena duro, hermanos, pero yo no puedo contar mentiras, hermanos. Si Dios te sanó, vuélvete a Dios. Si Dios te dio algo, la persona que va a ver este video, vuélvete a Dios. Si Dios te dio una casa, unos hijos, una esposa, vuélvete a Dios. Si Dios te levantó del pozo de la desesperación, vuélvete a Dios. Porque aunque todos los cristianos y no cristianos vamos a pasar enfermedades, hay una gran diferencia entre los que no están haciendo la voluntad de Dios y en lo que nos estamos esforzando. ¿Quieres saber cuál es? Si das un rotundo amén, te la voy a decir, hermano. Amén. ¿Quieres saberla? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Con todo tu corazón, dale más fuerte ese aplauso a Dios. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Está claro, ¿verdad? Esquivel también se va a enfermar. La hermana Alicia también se va a enfermar. Lili también se va a enfermar. Todos nos vamos a enfermar. Y aún a todos nos va a llegar el día de la muerte. ¿Cierto o no es cierto? La gran diferencia es esta. Si tú estás esforzándote por agradar a Dios con todo tu corazón, va a haber algo poderoso que no va a tener aquel que ha sido sanado, como los 9 leprosos y se fueron. Y esta es la gran diferencia. Cuando nosotros como cristianos esforzados queremos seguir a Dios, Él caminará con nosotros en los momentos más difíciles. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Él va a caminar con nosotros en el momento más difícil. ¿Les estoy mintiendo o no? Les estoy diciendo que también los cristianos vamos a pasar por enfermedades, porque sería mentiroso si te predico un evangelio que aquí no te vas a morir, porque tú has sido testigo de dónde he estado yo. Pero te digo lo que he experimentado en carne propia. He experimentado lo que dice el Salmo 23. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermano. Cuando camines por el hospital frío y cuando vayan a llegar los doctores con el diagnóstico, que el corazón te empiezas a latir esperando a ver qué te van a decir, Dios va a caminar contigo. Pero hay un requisito. Si tú estás sirviendo y siguiendo a Dios, yo no te puedo mentir. Dios va a estar contigo como cristiano cuando tú diezmes, cuando tú le sirvas a la iglesia, cuando tú hagas esto y lo otro. Eso no importa. De todos modos vas a pasar por tribulación. La diferencia va a ser que si tú no serviste a Dios cuando pudiste y ahora que te volvió la enfermedad y la necesidad, quieres sentir a Dios, Dios no va a caminar, hermanos, ahí. Te lo tengo que decir. Dice la palabra de Dios: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, ahí estará Dios. Cuando todo el mundo se te empiece a sacudir y empieces a temblar de miedo y empiece a sacudirse la tierra por el temor de lo que tú tanto le temes, dice la palabra de Dios que si sirves a Dios, dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo. A ver, di conmigo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la garantía para los que quieren servir a Dios. Dale otra vez un aplauso a Dios.
promesa cuando empiezas a ver dificultades como cristiano. Juan 16:33 dice el Señor Jesucristo hablando, escúchame bien, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Alguien tiene paz aquí? Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Jesús a los que lo sigan por lo que Él hizo en el Calvario. Y no solamente si nos sana o no nos sana, hermanos. Voy a concluir con esto. Unas preguntas. Póngase de pie, hermano. Quiero dar estas preguntas así calmadito y las medites mientras las voy diciendo. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué viniste ahora? ¿Por qué sigues a Jesús? Vamos a meditar un momento. Yo quiero decirte que todos aquí en esta pequeña salita que parece una sala de una casa, todos hemos contristado al Espíritu Santo con nuestra deslealtad. Amén. Todos, incluyéndome yo. Amén. Lo hemos herido. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por miedo solamente? ¿O para que solamente nos saque del hoyo que a veces nosotros mismos nos metimos? ¿Qué harás cuando Él resuelva tus problemas? Ese video se va a pasear por el internet y hay gente que ahorita está en pozos de desesperación y enfermedad. ¿Qué harás cuando Él te saque de ahí o cuando Él te sane? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás cuando Él te dé lo que tanto le pedías en oración? ¿Hay alguien aquí que se acuerde cómo le pedía algo a Dios en oración? Amén. Y llorabas con Él y le decías, Señor, dame esto. ¿Estás seguro de que si en este día te llegara la muerte, irás al cielo con Dios? ¿Estás seguro? Sé sincero contigo mismo, ¿estás seguro? Porque Dios tiene que tratar con nosotros de una manera que no vamos a poder soportar muchas veces. ¿Por qué queremos engañar a Dios, hermanos? ¿Por qué le damos la espalda cuando Él nos ha tendido la mano? ¿Por qué usamos a Dios como si fuera la llanta extra de nuestro carro, hermano, que traemos en la cajuela y solamente la sacamos cuando la necesitamos? ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Te quiero dar palabra para que te la lleves. Yo no te estoy mintiendo ni estoy tratando de atemorizarte para que tú vengas a esta iglesia. Yo te amo en el amor de Cristo y mi deseo es que vengas aquí. Pero no solamente aquí, tú puedes ir a donde tú quieras. Pero busca a Dios. Busca de Dios. Te tengo que dar esta palabra. Había un paralítico en Bethesda. El Señor lo sanó, lo levantó. Después se lo encontró en un templo. Y escucha las palabras que le dijo. Dice, después le halló Jesús al que había sido sanado. Lo halló en un templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Te estás esforzando a no pecar, hermano? ¿Te estás esforzando por servirle a Jesús y apoyar a la iglesia por gratitud o por lo que recibiste de Él? ¿Seguirás a Jesús aunque no te sane? ¿Cuál es tu intención al seguirlo? ¿El amor a Él? ¿O solamente para que te sane, para que te dé, para que te ayude? ¿O solo lo seguimos por lo que Él haga aquí por nosotros en esta tierra? Hermano, el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta de la esquina. Amén. Tu vida, hermano, tu vida, tu seguridad está a una llamada de un doctor. Amén. Tú te empiezas a sentir mal porque sentiste un mal en un pecho o en el estómago y van y te hacen una tomografía, una radiografía y te encuentran un cáncer terminal. ¿Qué vas a hacer? Este mensaje que estoy dando te va a perseguir hasta la misma muerte. Escúchame bien lo que te voy a decir. Este mensaje lo vas a recordar toda tu vida. Este mensaje lo vas a recordar cuando estés en la sala de un hospital y estés a punto de abrir la carta donde te van a dar el diagnóstico médico. Este mensaje te va a perseguir hasta que te mueras. Porque en este día se te predicó una gran verdad. Hoy es el día de darle tu corazón a Dios y de retomar tu compromiso con Él. Este es el día, hermano. La persona que nos están viendo, vamos a orar porque hay gente pasando necesidad al otro lado del mundo. Y vamos a orar, quizás Dios lo sane, pero cuando Dios te sane, regrésate, sírvele, entrégate el corazón a Jesús. Vamos a orar rápidamente, hermano. Yo no sé si tú sientas a la voz de Dios
Yo no sé si tú sientas la espada que está corriendo, hermano, por este pequeño cuarto y está traspasando las entrañas del corazón de alguien. Yo no sé, pero a mí ha sido traspasada el alma, porque he buscado a Dios cuando lo he necesitado y siempre ha estado ahí. ¿Y sabes cuántas veces le volteé la espalda? Muchas veces. Por eso Dios me tuvo que meter a un hospital, y por eso Dios me tiene que tener dependiendo al 100% de Él, porque tengo un corazón traicionero, tengo un corazón que solamente busca a Dios cuando lo necesita. Y yo no quiero que tú pases por ahí, hermano. Yo quiero que tú seas una persona plena, llena del poder de Dios, y que retomes tus votos y le digas al Señor que te perdone, y que lo vas a servir por lo que Él es y no por lo que Él haga. ¿Por qué no inclinas tu rostro y levantas tus manos y cierras tus ojos, hermano? Y vamos a adorar al Rey. Vamos a adorarlo como si Él nos hubiera sanado y nos hubiéramos regresado a adorarlo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Maestro un momento. Padre, hemos herido tu corazón. Hay veces, hermano, que cuando voy a predicar un mensaje, estoy en el cuarto diciendo: yo no quiero predicar esto. Dame otro tema, dame otra predicación. Pero Dios dice: no. Yo amo a esas personas y necesito que retomen su llamado. Hace poco tuve un sueño, hermano. Súbele ese canto, hijo. Tuve un sueño. Yo no voy a decir el nombre de la persona que vi, porque yo no soy muy apto a andar diciendo que soñé, que miré, que dije, que Dios me habló. No, pero lo soñé y lo tengo que decir. Soñé que yo entraba en un cuarto, en una sala de un hospital, y miré a un varón con una bata como las que me ponen a mí, lleno las manos de jeringas por todos lados. Y yo lo miraba y yo decía en mi corazón: Dios tiene poder para sanarlo. Pero el Espíritu Santo en ese sueño me decía: no lo voy a sanar. Y me entristecía. Me entristecía, hermanos. Me entristecía y lloraba, pero sentía ese dolor porque Dios ya no lo iba a sanar. Las que te he estado contando no son cuentos míos, ni son para atemorizarte. Es para que tú te concientices, hermano. La muerte va a llegar, la espada se está paseando. El Señor se ha llevado a gente, hermano, de allá de cantantes cristianos reconocidos para mostrarnos una gran lección. A Dios no le podemos dar órdenes y no está garantizada la sanidad, aunque seamos cristianos. El punto es servir a Dios buenos o sanos, para que el día que llegue la necesidad, para que el día que llegue esa noticia tan fatal que nos va a helar el alma y el corazón, Dios esté ahí con nosotros, infundiéndonos ánimo. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado. Yo no sé si los voy a volver a ver a ellos. Yo no sé, Señor, lo que va a pasar, pero yo te di mi corazón para que lo usaras con esta palabra, Dios mío. No uses a Dios, hermano, de una manera mala. No lo uses. No lo utilices solamente como tu llanta de refacción. No lo utilices, no lo hieras, no lo lastimes. Él tiene corazón. Las cosas se acaban, hermano. Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito.